Bendiciones, hermanos, le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos concede en esta semana del poder reunirnos nuevamente en la escuela bíblica, repaso para la sección de este fin de semana. Vamos a estar dando un repaso con ustedes, maestros, a la lección número 18, y vamos a estar tocando el tema con relación a la fe, el pecado y los milagros. Y el libro que vamos a utilizar de base va a ser el libro del Evangelio según San Marcos. Y vamos a estar concentrándonos específicamente en el capítulo 2. Anteriormente hemos hablado de el Evangelio de Marcos en otros capítulos, y en esta ocasión vamos a concentrarnos en el capítulo 2 de Marcos y vamos a presentar conceptos de la fe, conceptos del pecado y de los milagros. Y es importante, siempre hacemos señalamiento de conocer el elemento del trasfondo histórico, en la cual vamos a utilizar como referencia para que cuando adentremos al estudio de la escritura podamos entonces tener lo que se conoce un contexto cultural de tal forma que podamos ser efectivos en la enseñanza de la escritura. De esa manera entonces podemos tratar con la ayuda del Señor de poder transmitir la información de manera asertiva. Cuando nosotros hablamos de Marcos, hablamos del escriba, hablamos del colaborador del apóstol Pablo y del apóstol Pedro, conocido más bien como Juan Marcos. Fue el que redactó el testimonio del apóstol Pedro y se dedicó entonces a tomar todo ese testimonio de el apóstol Pedro y entonces llevarlo al papel para luego convertirlo en una pieza que hoy lo utilizamos como herramienta para el crecimiento y desarrollo espiritual. El Evangelio de Marcos presenta, o Marcos más bien presenta, a Jesucristo como el Mesías y el Hijo de Dios. Y usted va a ver específicamente que Marcos presenta a su libro en lo que se llaman en tres actos. Uno en Galilea, el segundo en el camino y el tercero hacia Jerusalén. Y vamos a estar concentrándonos en el primer acto, que es en Galilea. Y vamos a ver aquí, usted va a notar, por eso es que en los primeros capítulos el ministerio de Juan el Bautista, su función ministerial, cómo concluye ese ministerio y cómo el de Jesús comienza su inicio. Ahí es donde entonces resalta el capítulo 2 y entramos nosotros a la lectura del capítulo 2. Siempre recomendamos a los maestros que utilicemos entonces el trasfondo para que podamos ver cuál es la cosmovisión que tiene el autor, ya que el autor le puede entonces dar a usted una guía de cómo entonces él presenta a el Mesías, a Jesucristo, dentro de la perspectiva de su experiencia personal. Y usted va a notar que también en combinación con otros evangelios se presentan situaciones similares. Y usted posiblemente se pregunte si ocurrió alguna discrepancia ante toda esta situación. No, no ocurren discrepancias. Lo que se conoce más bien es que dentro de la misma experiencia, dentro de la misma situación, hubieron puntos, o hubo, mejor dicho, puntos de vista distintos, lo que se conoce más bien como múltiple atestación. Cada cual pudo percibir la situación de manera diferente, y ahí es donde podemos decir que la providencia divina permite que estas situaciones se lleven a cabo de esta manera para él presentar su propósito y que este mismo pudiera llegar a cada necesidad. Acuérdese que Dios tiene una mente tan
transparente y trascendente que puede llegar más allá de los tiempos. Los escritores de los evangelios, como también de las escrituras, ellos escribieron para su tiempo, pero no sabían el alcance del mismo. Por lo tanto, este alcance ha llegado hoy a nuestras manos y hoy le estamos utilizando como un tesoro de crecimiento y desarrollo espiritual. Y como volvemos y señalamos, a través de el escriba Marcos, vamos a ver cómo el Mesías, el Hijo del Hombre, es presentado dentro de la perspectiva del evangelista y vamos a ver qué es lo que él quiere presentar dentro del aspecto de la fe a través de su escrito, qué es lo que él quiere presentar con relación al aspecto del pecado y los milagros. Por eso es que cuando hablemos de la fe, vamos a ver que el término de la fe tiene una trascendencia más allá que creer, porque cuando hablamos de la fe estamos hablando de una postura de relación, estamos hablando de una postura que tiene que ver con conocimiento, que tiene que ver con relación, que tiene que ver con intimidad. Por lo tanto, vamos a verlo dentro del contexto de la carta de Marcos. Y cuando hablamos de el pecado, vamos a ver la posición del pecado dentro de la condición del ser humano como un ente que tiene libertad para tomar decisiones y las consecuencias de haber tomado decisiones y la condición que ha producido el haber tomado esas decisiones. Y también vamos a ver lo que el pecado produce, que es lo que nosotros llamamos esa corrupción moral, esa condición caída de manera espiritual y también lo que se llama decaimiento físico. Entiéndase desde deterioro y enfermedades y inclusive últimamente la muerte. Y también vamos a ver el nacimiento de la mala conciencia a través del pecado. Vamos a ver el nacimiento o el surgir de la vergüenza que antes no estaba y ese estado de degradación por consecuencia del pecado. Y es bueno que usted como maestro tenga con constancia con relación a este aspecto. Si quiere saber más sobre el pecado, les recomiendo hacer estudios de la martiología, que es estudio específicamente del pecado. Y el aspecto final es de los milagros. Y cuando hablamos de milagros, estamos hablando de la intervención divina sobre la humana. Y escuche bien, cuando hablamos de la intervención divina sobre la humana, no representa una violación a la ley natural. Significa el Dios del cielo dándose a conocer sobre los seres humanos. Y hemos siempre hecho señalamiento que el Dios de la Biblia es un Dios relacional, un Dios que se da a conocer. Y a través de los milagros hay una manifestación de este acto relacional de Dios. En los milagros encontramos tres áreas o tres aspectos importantes. Vamos a ver en el milagro, vamos a ver la facultad del milagro, vamos a ver las maravillas del milagro y vamos a ver también lo que se llaman las señales. Y es importante que usted pueda ver estos aspectos, porque cuando hablamos de la facultad, vamos a ver lo que produce el milagro. Y vamos a ver en el aspecto de las maravillas el efecto del milagro. Por eso es que cuando hay personas que no creen a través de la palabra, el efecto del milagro es que produce también un estado de confianza que antes no había. Y también vamos a ver en el milagro lo que se llama la señal, que es lo que se conoce como el resultado. ¿Y qué es eso? ¿Qué es ese, o más bien ese resaltar
cuando hablamos de señales, es que Dios pone ese sello de aprobación. Dios es el que interviene en medio de la situación para darse a conocer. Por lo tanto, en el aspecto del milagro, usted va a ver que hay una facultad. Dios produce, Dios hace un milagro en la cual interviene de manera sobrenatural, porque en su soberanía Él da a demostrar que está sobre las leyes naturales. Vamos a ver maravillas que son los efectos en la cual despierta la fe. Y vamos a ver señales en la cual Él hace resaltar para dar una connotación de aprobación de que Él es el que está operando para que nosotros podamos reconocer la realidad de un Dios todopoderoso. Y esto es lo que Marcos, a través del escrito en su evangelio, quiere resaltar a través del ministerio de el Señor Jesucristo. Y en la lectura del leccionario bíblico, para aquellos que lo tienen, pueden encontrarlo en la lección 18, y para aquellos que no, lo pueden encontrar en Marcos capítulo 2, y vamos a ser enfáticos en el capítulo 2, y yo les recomiendo que lean el capítulo 1 y luego el capítulo 2, y vamos a hacer énfasis a los versículos 1 hasta el 12. Aunque en el leccionario aparece del 3 al 12, les recomiendo a ustedes, maestros, que hagan lectura de el 1 hasta el 12. Y es importante, y usted va a notar que también en el leccionario se habla de una afirmación fundamental que dice de la siguiente manera. Dice: la fe del creyente tiene que ser activa y fundamentada en la palabra de Dios. ¿Qué en realidad pudiéramos decir con este punto de la afirmación fundamental? Según cuando yo hacía análisis en el comentario de lo que hacía el comentarista a través del leccionario y buscando información, viene a análisis lo siguiente: la vida del creyente en Dios tiene que ser una vida relacional. En otras palabras, la vida relacional del cristiano tiene que ser sostenida. Escuche bien, tiene que ser sostenida de manera constante, tiene que ser contemplativa. Y cuando digo contemplativa, no me refiero a ser participante de actividades que hace la congregación. Me refiero a una vida activa relacional con Dios, que nosotros llamamos una dependencia relacional. Significa que desde el día que yo acepté a Cristo como mi Salvador, ya todos mis gustos, mis disgustos, yo los he puesto en las manos de Él, y que a través del Espíritu Santo, que es el que me guía a toda verdad y a toda justicia, a través de las disciplinas espirituales, yo estoy comenzando a adoptar día tras día la cultura del reino para que mi vida vaya en este progreso de transformación. Por lo tanto, yo día tras día voy desarrollando una vida de relación íntima que va en un espiral ascendente. ¿Qué queremos decir también dentro de todo esto? Queremos decir que vamos desarrollando una mentalidad crística. Eso que acabo de señalar es un término que podríamos decir filosófico, y es que queremos alcanzar la estatura de Cristo y queremos ir aprendiendo a vivir conforme a los valores
del reino. Significa, ayer traté de vivir en santidad para agradar a Dios. Hoy estoy tratando de vivir mejor que ayer. Y si Dios me permite vivir mañana, voy a vivir mejor que hoy. En otras palabras, buscando un estado de superación, sin desconectarme del mundo real donde vivo. Por lo tanto, ¿qué áreas van a estar presentes en mi vida que antes no habían? Disciplinas espirituales. La importancia de la oración, que en la Biblia, en el griego, significa proseharis, que significa intimar con Dios, dialogar con Dios, expresar a Dios mi sentir y doblegar mi ego para aprender a ser un individuo dócil, para que la palabra sea la que ministre y mi personalidad sea modificada a través de las Sagradas Escrituras para ser conforme a su propósito. Y otra disciplina espiritual, el estudio serio y responsable de la Escritura. Muchos tendrán la oportunidad de poder ir a un seminario, otros también la oportunidad de asistir a sus escuelas bíblicas. Lo importante es asumir una disciplina de querer aprender de la palabra del Señor para desarrollar un carácter de vida relacional con Dios y la importancia de la vida de dedicación en momentos donde sacamos tiempo para separarnos de lo cotidiano, de lo diario, que le llamamos tiempo de ayuno. Y es para doblegar nuestro ego, para aprender que ya nosotros no nos dirigimos a nosotros mismos, sino que dependemos única y exclusivamente de la persona del Espíritu Santo para poder nosotros ver y movernos de tal manera que podamos ser gratos y ser de bendición en vida de otros. Y eso hace como creyentes que adoptemos la cultura del reino día a día y ser vistos por Dios como perfectos. Y perfectos aquí me refiero a que no cometamos errores, sino en un contexto de funcionalidad. Eso es lo que nos referimos. Y eso usted lo puede resumir cuando vaya a trabajar en la clase de este fin de semana. ¿Y por qué le he dado toda esta información? Porque mientras estábamos trabajando en el pensamiento central, venían muchos pensamientos y mucha información que ya teníamos colectada en otras áreas, que queríamos también añadirla, que puede servirle a usted de ayuda para la preparación de su clase. Dios quiere que nuestra vida de fe sea una funcional. Por eso que cuando la Biblia dice sed perfectos, se refiere a que seamos funcionales a la luz de la palabra de Dios para poder ser de bendición. Por lo tanto, quiere decir, volvemos y recapitulizamos todo nuevamente con conexión constante con Dios, vida contemplativa, dependencia de una relación constante con Él y relación íntima con nuestro Dios nos ayuda a vivir una vida funcional con Dios. Y en todo esto va acompañada estas disciplinas espirituales, la importancia de comunicarnos con Él a través de la oración, la importancia del estudio serio de las Escrituras y también estos momentos de separarnos para ir doblegando nuestro yo. Y en el pensamiento, luego de haber discutido este pensamiento central, que espero que haya por lo menos servido de información para ustedes, está también lo que se conoce como el texto a meditar, que está en Marcos 2:5, que dice así: al ver Jesús la fe de ellos, dijo
al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Y vamos a discutir este versículo que está dentro de los versículos en discusión, y vamos a ver y entendemos que la condición, escuche bien, esta declaración que Jesús está haciendo aquí no está dirigida específicamente al individuo. Vamos a ver a través del análisis que esta declaración estaba dirigida a la voluntad del individuo. ¿Por qué Jesús expresa primeramente esta declaración contundente? ¿Cuáles son las prioridades de nuestro Señor? ¿Y cuál es la enseñanza que Él quiere traer a través del escrito que hoy tenemos en nuestras manos, que fue declarado hace más de 2000 años? Vamos a hacer lectura de los pasajes, y luego de hacer lectura de los pasajes vamos a comenzar a trabajar en el proceso de análisis, que esperamos que en el proceso de análisis usted pueda entonces tomar sus notas para que pueda prepararse para la clase de este fin de semana, que ya sabemos que muchos de ustedes ya han estado trabajando, y puedan entonces, en combinación con el leccionario, completar su preparación de la lección para que puedan ser de bendición en cada una de sus congregaciones. Y esperamos que la información que nosotros podamos proveer pueda ser de ayuda y pueda ser de edificación también, y que Dios les ministre para que ustedes puedan ser de edificación a otros. Vamos a comenzar a leer y hacemos lectura del versículo 3 en adelante de Marcos capítulo 2 al 12. Y dice: entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron al lecho en que yacía el paralítico. En el versículo 5 dice: al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. El versículo 6: estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, porque hablaba así blasfemias. Dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Y dice el 9: ¿qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Dice el versículo 10: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico, le dijo en el 11: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y el 12 cierra diciendo lo siguiente: entonces el paralítico se levantó enseguida, y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Señor, añada bendición a su palabra. Es interesante porque vamos a analizar aquí este versículo. Recuerde, yo le había mencionado a ustedes 2 clases atrás que cuando usted vaya a trabajar con estos versículos de controversia, siempre recuerde Isaías 61, versículo 1 al 3. Y usted va a encontrar ahí cuando Jesús va a la sinagoga y lee la profecía de Isaías. Isaías 61, versículo 1 al 3 dice: y el Espíritu de Dios está sobre mí, y me trajo
¿Para qué? Para traer libertad a los cautivos. Y ahí empieza a hacer una declaración de lo que él había venido. La semana pasada estuvimos hablando de que Jesús había señalado que él no venía a abrogar la ley. Y habíamos señalado de que cuando hablábamos de abrogar la ley, quería decir que él no había venido a quitarle validez. Por lo tanto, si él no había venido a quitarle validez y analizamos lo que él dijo a través de la profecía de Isaías, quiere decir que entonces él iba a aplicar utilizando los argumentos claros y necesarios, de tal forma que él pudiera hacer todo al pie de la letra, de tal manera que todos pudieran entender que aunque la ley estaba y a la ley tenía sus limitaciones, existían lo que se llamaban unos subterfugios, y que cuando esas limitaciones existían, habían también otras formas para entonces, por encima de la ley, poder aplicarlas. Y estaban elementos como la misericordia, el amor, y Jesús los hizo válidos. Aquí vamos a ver algo interesante y vamos a concentrarnos en la historia del paralítico. Hay ciertos detalles, yo no sé si usted, pues posiblemente lo que yo le voy a mencionar a ustedes ahora, ya ustedes lo han analizado primero que yo. Y lo que vamos a hacer es a refrescar nuestra memoria. Pues fíjese, obviamente en el versículo 1 al 2, aunque no los menciona aquí en el leccionario bíblico, dice que ya Jesús, donde inicia su ministerio en Capernaum, cerca de Capernaum, ya nos da a entender que ya está en el área de Galilea y posiblemente dice que ya está en casa. Algunos creen que está en casa de Pedro y Andrés. Y muchos de los especialistas creen que está en casa de Pedro y Andrés. Y en el versículo 1 y 2 dice que muchos no cabían en la puerta. Quiere decir que al enterarse que él había llegado allí, se había conglomerado el lugar. Y hay un detalle, porque cuando dice que llegaron a la casa, muchos de nosotros no prestamos atención a estos aspectos. El término casa tiende para nosotros, que ahí siempre nosotros lo asociamos en nuestros contextos culturales. Escuche bien, el término casa para un judío es el totalmente opuesto para nosotros. Los judíos tenían diferentes formas de vivir. Ellos vivían en tiendas, vivían en lo que se llaman lo que se llaman casas, y vivían también en lo que se llaman casas orientales. Las casas orientales obviamente eran un poquito más grandes, tenían arcos, tenían atriles, tenían más detalles y tenían también, de acuerdo a la ley levítica, tenían que ser construidas con unas especificaciones. Ahora bien, ellos no le llamaban aquí marcos. Utiliza el término casa, pero cuando utiliza el término casa en hebreo, el término casa quiere decir bait o quiere decir babit. ¿Qué significa? Que era un lugar de retiro. Acuérdense que los judíos eran peregrinos. Ellos estaban en un lugar. Quiere decir que en el lugar donde ellos estaban allí, era un lugar de carácter temporero. Aunque era propiedad de ellos, era una residencia, pero lo utilizaban para descansar. Y cuando describe que es casa, da la impresión de lo siguiente. Cuando yo estaba estudiando dentro del contexto cultural judío, las viviendas judías, no las tiendas tienen otras características. Las casas por lo menos tienen un cuarto. El piso es en tierra y la escalera es por fuera.
están hechas más bien de lo que se conoce como, están hechas de barro, están hechas lo que se conoce más bien como arcilla, cal, porque la arcilla y la cal ayuda al proceso de secado y se usa mucha paja y madera entre cruzadas, donde se pone la paja, obviamente para que sirven de techo. Y las escaleras son por fuera. Yo recuerdo, y esto en algunos lugares yo tuve la oportunidad, cuando yo estuve en el Medio Oriente, yo tuve la oportunidad de verlas en Irak. Pude ver algunas propiedades de casas de pastores que eran así. Y en algunas tienen un pequeño balcón cerrado. Ahora, eso hace entender que ese era el tipo de vivienda donde Jesús se estaba hospedando. Algunos escritores señalan que era el lugar donde Jesús se estaba quedando, que posiblemente era de él. Pero hay una inclinación que era casa de Pedro y de Andrés. Queda a entender. Por eso es que cuando usted le dice, y escuche un detalle interesante, es bien importante, dice, entonces vinieron a él. Están hablando de Jesús, unos en plural, trayendo a un paralítico. Cuando dice unos, quiere decir que es un grupo de personas trayendo a un paralítico que era cargado por 4. Quiere decir que habían 4 personas cargando un individuo más un grupo. Casi siempre nos enfocamos en los 4. Es importante, que quiere decir que el paralítico estaba siendo llevado por 4 personas más un grupo. Por eso es que aquí en el versículo 3 dice, vinieron a él unos trayendo un paralítico, hay una coma, que era cargado por 4. Y dice, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, acuérdese que en el versículo dice que se habían conglomerado y que no cabían por la puerta. Acuérdese, quiere decir que la puerta, como era una casa, era un bait, era una casa de un solo cuarto, de una sola entrada, una sala pequeña, y da a entender que la escalera es por fuera. Dice entonces, descubrieron el techo, y cuando dice descubrieron el techo, ahí es donde entonces uno infiere, utilizando el contexto cultural judío, que suben la escalera y hicieron abertura. Usted se preguntará, porque obviamente nuestra cultura dice, eso es una poca